Cordial saludo, estimado y respetado docente. Mi nombre es Diego Fernando Londoño Rueda, estudiante de Derecho de segundo semestre, y a continuación expondré en video mi trabajo acerca de Roma con amor, historia de la codificación latinoamericana. Inicio mi exposición hablando del Estado colombiano, el Estado de Colombia, y hablamos de las primeras o las principales fechas de independencia colonial. La historia oficial fijó el 20 de julio de 1819 como la fecha más importante de la independencia, pues se ubica como el desencadenante de la revuelta popular que incluso influiría en la victoria de la campaña militar independentista liderada por Simón Bolívar, la cual duró casi 10 años y tiene como conclusión la batalla de Boyacá, la cual tuvo lugar el 7 de agosto de 1819. Dentro de los eventos importantes de la independencia de Colombia encontramos la Revolución de los Comuneros, el 17 de marzo de 1781, la ejecución de líderes comuneros en 1900, en el 1 de febrero, la declaración de la independencia del Florero de Llorente, 20 de julio de 1810, la batalla del Palacio, el 28 de enero de 1811, la batalla de Iscuandé, la Ruta Libertadora y la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819. Dentro de los más importantes codificadores encontramos a José María Samper, que participó en la adaptación del Código Civil de Andrés Bello, el mismo Andrés Bello, Manuel Murillo Toro y Miguel Antonio Caro. De esta manera se entiende que el inicio del Código Civil colombiano se rige por más de 100 años y la relación del Código de Bello y del Código de Napoleón o el Código Napoleónico fueron de gran influencia en las actuales leyes colombianas y en las del IPA. Continuemos hablando ahora de las primeras constituciones políticas. En Colombia se han establecido y modificado diversas constituciones, las cuales encontramos Constitución de 1821, originada por la independencia, y después encontramos la de 1830 como imposición del pensamiento libertador, pero que sin embargo fue fácilmente disuelta. Después nos vamos al año 32, como con la muerte del Libertador y dando paso a ideas de Santander, de un estado independiente denominó la Nueva Granada. Continuamos después, nos vamos al año de 1843, donde se origina al terminar la Guerra de los Supremos. En el año 53, 1853, se trata del surgimiento de la clase burguesa en Colombia y el pensamiento liberal. Pero de ahí vamos a dar un salto al año de 1886, donde nace de la victoria de los conservadores una nueva constitución, la cual se mantuvo hasta el año de 1991 y que es la actual y que surge en un momento de una grave guerra interna que libró el Estado colombiano en contra de narcotraficantes y los grupos ilegales que habían puesto en jaque a los pilares fundamentales de este país. Dentro de las fechas en que se expidieron los primeros códigos jurídicos de Estado, encontramos el Código Penal en el año de 1837, que fue el primer código penal en la historia legislativa de la República de Colombia, que al frente estuvo Francisco de Paula Santander con el presidente José Ignacio de Márquez. Después estuvo el Código Civil en el año de 1887, el Código de Procedimiento Civil en el año de 1872 y el Código de Comercio en el año de 1853. Este primer Código Civil, la Ley 84 de 1873, comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón del Estado, de las personas, de sus bienes, de obligaciones, contratos y acciones civiles. Dentro de los referentes de inspiración, principalmente está el jurista Andrés Bello, que fue clave para la codificación civil colombiana, sin lugar a dudas, y que también, asimismo, el Código Civil chileno del año 53, que fue adoptado en el Estado colombiano y bajo la influencia del Código Civil de Napoleón o Derecho Romano. Dentro de su alcance, esta ley tuvo un régimen sobre las obligaciones, bienes, propiedades, sucesiones, contratos y personas, como en el derecho privado, derecho nacional y principios legales y bases para otras leyes. Este Código Civil no establece una manera explícita de las fuentes formales de derecho, sin embargo, reconoce la primicia de la ley y, en segundo lugar, de la costumbre, donde el artículo primero define la ley como la disposición sustantiva que regula los derechos particulares. Inicialmente se presentaron ciertos inconvenientes por las propiedades de las tierras debido a la lucha de quienes consideran dueños de estas. También se presentaron ocupaciones de estas tierras generando disputas y problemas de ocupación, dando paso a una crisis social debido al modelo en el que se venía anteriormente. Se puede concluir que las dificultades anteriormente dichas tienen su justificación, ya que el pueblo colombiano estaba acostumbrado y regido por leyes externas y que al ser cambiadas podrían crear alteraciones en los pobladores debido al nuevo mando y nuevas leyes e incluso nuevos castigos. Sin embargo, es importante recalcar que este Código Civil, igual que los demás, demoran años en su proceso legislativo, por lo cual se enfoca en estructurar y unificar los derechos de los. Continuamos hablando ahora del estado de la Argentina. En Argentina la independencia fue proclamada en el año de 1816, aunque la Revolución de Mayo de 1810 fue el inicio del proceso. La Constitución en 1853 es la base del marco legal actual, con varias reformas a lo largo del tiempo. El principal codificador fue Demalcio o Dalmacio Vélez Sarfield, considerado el padre del Código Civil argentino, que fue promulgado en el año de 1869. Este código se inspiró en el Código francés y en el derecho romano, con el objetivo de establecer una ley civil moderna y uniforme. Un problema que enfrentaron fue la confusión entre el Código Civil y el Código de Comercio, en particular en el año 1862. La solución fue la Ley 15, que unificó y clarificó las leyes comerciales y civiles, ayudando a estabilizar el marco legal en este país. Continuamos hablando del Estado de El Salvador. Dentro de las fechas principales de independencia colonial encontramos que fue el 15 de septiembre de 1821 la independencia de este Estado. Hay que considerar esta fecha importante porque en esa misma fue cuando se firmó el Acta de Independencia de América Central y se denomina
como la conmemoración de independencia centroamericana junto a países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que eran de dominio español. Eventos importantes en la independencia de El Salvador. Encontramos el primer grito de independencia, que fue el 5 de noviembre de 1811. Encontramos la declaración de independencia el 15 de septiembre de 1821 y la declaración de Estado soberano e independiente el 18 de febrero de 1841. Dentro de los codificadores más importantes que se han encontrado en este estado está Isidro Menéndez, que fue el principal codificador del país, encargado de redactar el Código Civil de El Salvador en 1859 y que fue inspirado en el Código de Andrés Bello. José María Silva también fue uno de los grandes codificadores y Manuel Berberena. Las normas, o digamos lo que la primera constitución política que se adoptó en El Salvador fue adoptada en el año de 1824 cuando estaba en la Federación Centroamericana. Sin embargo, este país ha tenido alrededor de 14 constituciones desde que se consideró un Estado independiente, las cuales señalan a algunos años como 1841, 1843, 1859, 1864, 1871 y por demás que casi que año a año se fue modificando esa constitución hasta llegar a la más actual, que es la de 1983. En las fechas que se expidieron los primeros códigos jurídicos de este estado está el primer Código Civil que se aprobó el 23 de agosto de 1859 y también estuvo el Código de Procedimientos Civiles que fue aprobado en el año de 1881. El primer Código Civil de este estado fue el del año de 1859, como ya lo indicábamos anteriormente. Dentro de los referentes para este Código Civil que tuvo El Salvador, tuvo como una gran ejemplo fue el Código Civil francés en el año de 1804. Dentro del alcance de este Código Civil, debido a la inestabilidad del país de sus inicios, se mantuvo únicamente como un cuerpo normativo que solamente estuvo vigente hasta que fue reemplazado por las leyes o las legislaciones modernas que sí justifican las circunstancias actuales del país. En este primer Código Civil se reconocía como fuente del derecho la ley, la costumbre y la jurisprudencia, aunque daba prioridad a la ley. Se inspiró en el derecho hispánico y romano, así como códigos europeos como el francés, con el propósito de ordenar el derecho civil y garantizar la certeza mediante normas escritas. El Código Civil del año 1859 ha tenido muchos inconvenientes desde sus inicios hasta la actualidad, ya que no basta solamente con tener más de un siglo de antigüedad, sino que tiene desajustes con la actualidad del país, ya que ha sido un estado de constantes cambios. Al leer los anteriores textos, se comprende que claramente este país necesita una actualización en sus derechos y reformas que permitan defender y organizar completamente sus estructuras, ya que como consecuencia se evidencia la dificultad que se tuvo en esa época para la resolución de conflictos, tanto los pasados como los actuales, y además de observarse una gran inseguridad jurídica debido al desorden. Para finalizar, dejo esta imagen con las referencias que usé para tomar toda la información de esta exposición, que espero haya sido de su total agrado, estimado docente. Muchísimas gracias. Para finalizar,